Ese desierto de Arizona no estaba solo seco aquel día, estaba hambriento de sangre. El sol se hundía en el horizonte tiñéndolo todo de un rojo fundido y el viento arrastraba polvo y el olor metálico de la muerte. Tendido boca abajo sobre la tierra agrietada y reseca, yacía un joven guerrero apache, su camisa de ante empapada en sangre, el rojo filtrándose en la arena como tinta derramada. 3 balas, una en el pecho, 2 en la espalda. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Entonces llegó Thaddeus Whitmore. No era doctor, ni predicador, mucho menos un héroe. Solo un ranchero amargado con una pierna menos un exsoldado que llevaba años tratando de olvidar lo que la guerra le había hecho. Los gritos, el fuego, los hombres muertos con los ojos abiertos. Había escuchado los disparos resonar desde el cañón del Águila, 3 en total. Apresurados, erráticos. No era el ritmo confiado de un cazador. Era el crujido desesperado de alguien luchando por seguir con vida. La mayoría de los hombres habría cerrado la puerta con llave y fingido no haber oído nada. Pero Thad ensilló su caballo y cabalgó hacia el sonido. No por valentía, sino porque algo en esos disparos le resultaba demasiado familiar. Y lo encontró. No solo un guerrero, un joven de no más de 20 años, con abalorios ceremoniales en el pecho, no algo que uno lleva a la guerra. Era un símbolo, tal vez un emisario de paz, tal vez el hijo de un jefe. Thad podría haberse dado la vuelta, podría haberse ido sin consecuencia alguna. Al diablo incluso la gente del pueblo lo habría elogiado por no meterle otra bala al chico. Pero al quedarse allí de pie los ojos del apache se entreabrieron. Sangre brotaba de sus labios, y entonces pronunció una palabra. Por favor. Solo eso. Una palabra. No en apache, no con rabia, sino en inglés, con esperanza, con rendición, con confianza. Y en ese instante algo dentro de Thaddeus Whitmore se quebró, algo que llevaba enterrado bajo cenizas y huesos. No supo por qué se arrodilló, ni por qué sus manos se extendieron en lugar de retirarse. Tal vez porque al mirar a ese muchacho ensangrentado, no vio a un apache, vio a otro soldado, muriendo solo, lejos de casa. Igual que él una vez, Thaddeus Whitmore había jurado que nunca más confiaría en nadie, y mucho menos en un apache. La guerra le había arrebatado la pierna izquierda a sus camaradas y casi todo lo que alguna vez creyó bueno en la humanidad. Y sin embargo, allí estaba bajo un atardecer color sangre en Arizona, contemplando el cuerpo ensangrentado de un joven guerrero apache. Por cada norma, por cada razón, debería haber dado media vuelta y cabalgado lejos. Todo vaquero en el territorio lo sabía ayudar a un apache, ahora era firmar su propia sentencia de muerte. Las redadas, los incendios, las emboscadas, cada familia blanca en la región tenía su historia de pérdida, y ese muchacho con ropajes ceremoniales podría haber sido parte de ello. Tal vez incluso el que arrasó el rancho de los Morrison. Tal vez quien disparó a los guardias de la diligencia. La lógica le gritaba que terminara lo que las balas habían empezado. Pero entonces el guerrero abrió los ojos no llenos de miedo ni de odio, sino de algo más. Algo sereno, algo humano. Y entonces susurró una sola palabra. Por favor. Solo una palabra. Thad había visto morir a chicos más jóvenes que éste vestidos de uniforme. Los había visto suplicar, llorar,
desangrarse en campos de barro sin recibir misericordia. Y nunca ni una sola vez se había permitido sentir. Pero esto era distinto. Su dedo tembló sobre el gatillo y luego se relajó. Sabía que ayudar a este muchacho podía desatar una guerra, que sus vecinos quizás nunca le hablarían otra vez, que los propios apaches podrían matarlo igual. Pero Thad se arrodilló, levantó al guerrero herido en sus brazos y comenzó el largo viaje de regreso a casa, cada galope un paso más profundo hacia lo desconocido. Desde ese momento, ya no fue solo un viejo soldado amargado, fue algo que nadie más se atrevía a ser, un hombre dispuesto a permanecer en la tierra de nadie, entre el odio y la humanidad. Y más tarde, cuando la gente contó la historia, no la llamaron una locura. La llamaron el día en que comenzó la paz con sangre y la elección de confiar. Los tambores de guerra y el momento sin retorno. Thad se enjuagaba la sangre de las manos en una palangana de madera cuando el primer redoble retumbó a través del desierto. Al principio no fue fuerte, solo un golpe sordo que se colaba entre la quietud del amanecer, pero le cayó como un rayo en el estómago. Se quedó inmóvil. 3 golpes cortos, 4 largos. Luego silencio. Conocía ese ritmo. Lo había escuchado antes, allá por el Colorado, durante lo peor de las incursiones fronterizas. No era una llamada de casa, ni una señal de reunión. Era una canción de muerte. Un lamento tribal por alguien importante dado por perdido o muerto. Se giró hacia el joven apache que yacía inconsciente en su cama, el rostro pálido, los labios agrietados, la sangre empapando aún los vendajes. Vivo. Apenas, pero vivo. Pero nadie más lo sabía. Thad se acercó a la ventana, apartó la cortina y casi retrocedió tambaleándose. Desde el norte, desde el sur y desde el este venían jinetes, guerreros apaches por centenares. Sus ponis levantaban nubes de arena con un ritmo constante. La pintura de guerra brillaba en sus rostros. Lanzas, arcos y tomahawks centelleaban bajo el sol naciente. No era un grupo de búsqueda, era una marcha de venganza. Se quedó allí con el corazón desbocado, recordando la guerra, la pierna que perdió, los amigos enterrados lejos de casa. Y ahora, por haber levantado a un niño ensangrentado del polvo, estaba a punto de ser la chispa que encendiera otro infierno. Porque no se dio la vuelta. Porque no le metió una bala en la cabeza al chico y regresó a casa como habrían hecho los demás. Ahora venían. Por sangre. Por justicia. Por un hijo que creían asesinado por manos blancas. Y mientras los tambores retumbaban más fuerte, mientras el polvo en el horizonte se hacía más denso, Thad se apoyó contra la pared de la cabaña. Sus manos estaban limpias ahora, pero el peso de lo que había hecho o dejado de hacer presionaba más que cualquier bala. Esos tambores no solo llamaban a la guerra, llamaban al juicio, y Thaddeus Whitmore estaba solo de pie sobre el altar. Nadie supo de dónde vino la primera bala. Solo sabían que rompió el aire del desierto como un trueno en cielos despejados, un único y desgarrador estallido que quebró el frágil silencio tensado entre 3 fuerzas armadas. Thaddeus Whitmore acababa de alzar sus binoculares, buscando la posición del jefe Running Elk entre la formación apache cuando estalló el sonido. No fue una advertencia, fue un detonante. Los guerreros apaches gritaron, la furia estallando en sus filas. Cascos tronaron. Cuerpos pintados avanzaron como un torrente, mientras lanzas, flechas y rifles se alzaban hacia el cielo.
Detrás del rancho, los habitantes del pueblo comenzaron a disparar a ciegas, el pánico extendiéndose entre ellos como fuego sobre maleza seca. Pero entonces, otro disparo. Esta vez, Thad lo vio. Venía de una formación rocosa, lejos de cualquiera de los bandos. Un destello de tela azul bajo el sol uniforme militar. Caballería. El ejército de los Estados Unidos. Todo cambió. No era un enfrentamiento entre colonos y nativos. Ni siquiera era una emboscada o una defensa. Era un malentendido de proporciones catastróficas. Tal vez los soldados pensaron que protegían a los civiles. Tal vez vieron el avance apache y asumieron una traición. Pero cualquiera que haya sido su creencia, una cosa estaba clara. Abrieron fuego contra ambos bandos. En medio del caos, un jinete apache cayó su sangre empapando la arena. Luego cayó un joven ayudante del pueblo alcanzado por una bala perdida de la caballería mientras aún estaba en la silla. Los disparos retumbaban como un tambor de fatalidad, desgarrando toda posibilidad de paz. Thad gritaba una y otra vez. ¡Alto! No disparen, pero su voz era un susurro ahogado en un huracán de miedo y plomo. No lo escucharon, no porque no quisieran, sino porque ya era demasiado tarde. Nadie en el territorio de Arizona habría imaginado jamás que verían a un hombre blanco lisiado por la guerra arriesgar su vida para cargar a un guerrero apache ensangrentado hasta lo alto de una torre de agua. Pero eso era exactamente lo que Thaddeus Whitmore estaba haciendo. La primera bala rasgó el aire rozando su oreja, pero Thad no se agachó. Apretó con más fuerza el cuerpo de Running Bear, cuya sangre ya había empapado su abrigo, y avanzó cojeando por el espacio abierto entre el granero y la torre de agua, completamente expuesto a cada rifle a la vista. «Nos están disparando», susurró Running Bear, con los labios pálidos por la pérdida de sangre. Thad no se detuvo. «Que disparen. Tal vez sea la única forma de hacer que miren». Cada paso era una apuesta contra la muerte. El polvo estallaba bajo sus botas mientras las balas mordían la tierra. Pero poco a poco, el fuego se fue apagando. La imagen era demasiado surrealista, demasiado extraña para ignorarla, un vaquero lisiado arrastrando a un apache moribundo por un campo de batalla sin escudo, sin bandera, solo una foto desgastada de una madre mestiza aferrada al pecho del muchacho. Cuando llegaron a la base de la torre, reinaba el silencio. Los tres bandos apaches, pobladores, caballería, permanecían congelados. Nadie sabía con certeza lo que estaban presenciando. Una trampa. Una súplica. O algo aún más peligroso, esperanza. Thad levantó a Running Bear paso a paso por la escalerilla de madera carcomida. El sudor y la sangre se mezclaban en sus palmas. A mitad de camino el agarre de Running Bear cedió. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, pero Thad lo sujetó presionándolo contra la escalera. «Te tengo, hijo», murmuró, no por deber, ni por estrategia, sino porque algo más profundo se había apoderado de él, la negativa a dejar que otro joven muriera por odio. En la cima, dos antiguos enemigos se alzaban juntos por encima del campo de batalla, sosteniendo una fotografía descolorida, como un faro, rogando que fuera suficiente para detener una guerra. En lo más alto de la torre de agua, donde el sol de la mañana atravesaba la neblina de humo de pólvora, aparecieron dos figuras, un hombre blanco cojeando y un guerrero apache ensangrentado. Las tres facciones, los apaches, la caballería y los habitantes del pueblo, se congelaron con los ojos clavados en aquellos dos locos que se atrevían a caminar directo hacia el ojo de la tormenta. Running Bear apenas podía mantenerse en pie,
pero sus ojos ardían con desafío. En su mano sostenía una fotografía desgastada, la última imagen de su madre, la mujer blanca que una vez le enseñó a cantar himnos y a garabatear sus primeras letras en inglés. La alzó en alto dejando que el sol la iluminara una bandera de fe en medio de un campo de batalla manchado de sangre. Abajo, el jefe Running Elk alzó la vista. Su mirada se posó en el hijo que creía muerto y enterrado. Su mano aferró el tomahawk con tanta fuerza que temblaba. La pintura de guerra en su rostro no podía ocultar el estremecimiento en su alma. Y entonces lloró. El legendario guerrero, el jefe que había soportado incontables temporadas de matanza, lloró como un padre perdido en la oscuridad. Y fue entonces cuando el sheriff Dalton lo destrozó todo. El portazo de la cabaña sonó como un disparo mientras el sheriff salía hecho una furia, el rifle apuntado directo al pecho del jefe Running Elk. «No te muevas, maldito demonio rojo!», ladró. «Esto es una maldita trampa». La tensión se quebró de inmediato. Los guerreros apaches alzaron sus lanzas. Los soldados de caballería apretaron los gatillos. Desde lo alto de la torre, Thaddeus gritó: «Dalton, baja el arma». Pero Dalton, retorcido por el miedo y el odio, no escuchaba. Él mató al padre del chico Morrison el mes pasado. «Es un asesino, no un diplomático». En ese instante, cada acto de sacrificio, cada momento de confianza frágil, estuvo a punto de desvanecerse en humo. Cientos de armas apuntaban. Un solo movimiento bastaría para desatar el infierno. Entonces Running Bear, que ya debería haberse derrumbado, elevó la voz. Primero en apache, luego otra vez en inglés, lo suficientemente alto para que todo el desierto lo escuchara. «Si hoy se derrama sangre, el espíritu de mi madre jamás perdonará a ninguno de ustedes». Un guerrero moribundo, que ya no podía pelear, se alzó entre ejércitos empuñando solo el recuerdo de su madre. Para arrastrar al mundo de nuevo lejos del abismo, Thad se quedó inmóvil en lo alto de la torre de agua, con los dedos aferrados al rifle, como si fuera lo único que lo anclaba al mundo que se desmoronaba debajo. A su lado, Running Bear tambaleaba con los labios pálidos y temblorosos, pronunciando palabras en apache que nadie allá abajo podía oír. El sol ardía sobre un campo de batalla, al borde del abismo, arcos tensos, rifles amartillados, dedos que temblaban sobre los gatillos. Un error. Un respiro demasiado rápido y el desierto se teñiría de sangre. Entonces apareció el sheriff Dalton. El tiempo no se detuvo. Se hizo añicos. El viejo alguacil, con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados, salió furioso de la casa del rancho, con el rifle apuntando directamente al jefe Running Elk. El mismo jefe que acababa de llorar al ver con vida a su hijo, ahora se encontraba mirando fijamente el cañón del miedo de otro hombre blanco. «Ni un paso más, demonio rojo», bramó Dalton. «Sé cuándo me quieren tender una trampa. No me volverán a engañar». Los guerreros apaches se lanzaron hacia adelante, armas en alto. Los hombres del coronel Hayes apretaron su formación. Thad sintió cómo el aire se volvía espeso, como el humo justo antes de una explosión. «Dalton, bájate de esa locura», gritó Thad desde lo alto. «No lo eches todo a perder por tu maldito odio». Pero Dalton no escuchaba. No pensaba. Estaba temblando aterrado ante un mundo que se le desmoronaba bajo los pies. Y entonces, de forma imposible, se alzó la voz de Running Bear. Débil, ensangrentada, pero lo bastante fuerte como para cortar el miedo, como un trueno en medio del silencio. Habló en apache. Thad no entendió ni una sola palabra, pero el efecto fue inmediato.
El jefe Running Elk se detuvo a mitad de movimiento. Sus guerreros se congelaron. Incluso el coronel Hayes se quedó mirando. Thad se volvió hacia Running Bear asombrado. «¿Qué le dijiste?», preguntó. «Le dije», susurró Running Bear, «que si hoy se derrama sangre el espíritu de mi madre nunca lo perdonará. Que ella creía que la paz era posible entre nuestros pueblos, y que su hijo todavía lo cree». En ese momento, al borde de la aniquilación, no fue una bala ni una amenaza lo que los salvó. Fue un recuerdo, una promesa desde la tumba, y el coraje de un muchacho moribundo que se negó a dejar que el odio ganara. Entre el humo persistente y el trueno de cascos que retumbaban en el horizonte, Thaddeus Whitmore se mantenía de pie cubierto de sangre, sosteniendo el cuerpo inconsciente de Running Bear. Ese joven apache, que apenas unas horas antes yacía moribundo en la arena del desierto, era ahora la última esperanza de evitar una masacre entre tres fuerzas al borde de la guerra. Pero justo cuando la paz parecía al alcance, otra tormenta se abalanzó sobre ellos. Desde el este, una nube creciente de polvo anunciaba la muerte. Más de 100 guerreros mezcaleros avanzaban a galope, lanzas en alto, pintura de guerra fresca, ojos encendidos de furia. No habían escuchado las negociaciones, no habían presenciado la compasión. Todo lo que sabían eran los tambores de guerra y los disparos. Para ellos, esto era traición y la venganza era la única respuesta. El jefe Running Elk, quien acababa de dejar sus armas y su orgullo en nombre de la paz, galopó hacia el desierto para detener la carga. Gritaba órdenes en apache, agitando los brazos con desesperación. Pero los jinetes eran demasiado rápidos. En menos de 2 minutos, chocarían contra la línea de caballería como una marea de sangre y fuego. Thad lo vio todo desarrollarse. Miró del coronel Hayes al muchacho en sus brazos, el hijo de 2 mundos. Y entonces hizo lo impensable. Cargó a Running Bear sobre su hombro, dejando un rastro de sangre en el polvo, y gritó por encima del rugido de la guerra: «No dejaremos que el odio decida nuestro futuro». Era una locura. Su plan: enviar al coronel y al jefe enemigos de antaño a cabalgar juntos hacia el camino de los mezcaleros, no como combatientes, sino como mensajeros de paz. 2 hombres que alguna vez juraron matarse entre sí se convertían ahora en símbolos de esperanza. Montaron y cargaron no uno contra el otro, sino juntos hacia la tormenta que se avecinaba. Y entonces, algo cambió. Los guerreros mezcaleros comenzaron a frenar, confundidos, asombrados. Vieron lo que nadie esperaba: un oficial de caballería blanco y un jefe de guerra apache cabalgando hombro con hombro, no para luchar, sino para detener la lucha. Ningún discurso, ningún tratado, ninguna exigencia podía tener más peso que esa imagen. La guerra había estado a un suspiro de distancia, bastaba un leve temblor de dedo, un grito de miedo, pero fue ese acto de locura, cargar a un enemigo a través del campo de batalla, lo que la detuvo. Ese día, Thaddeus Whitmore, un hombre amargado y roto por la guerra, demostró que a veces la compasión tiene más poder que cualquier bala.